Christian M. C. Cal tenía un imperio empresarial en el sector de la construcción que había levantado desde cero. Estaba orgulloso de haber creado una obra tan poderosa que le generaba miles de millones. Y había logrado tal éxito gracias a una gestión férrea y a su voluntad de ganar a cualquier precio. La Londres vespertina brillaba como vidrio a través de los altos ventanales del piso 20. La oficina de Christian McCall se iba vaciando poco a poco, solo algunas lámparas de escritorio seguían encendidas y sobre la serie caía el habitual silencio después de las 7. Reclinándose en su silla de cuero, Christian revisaba los números del último informe. El nuevo hotel junto al Támesis ya costaba millones, pero prometía beneficios equivalentes. Su mirada resbaló por los gráficos y su mano, casi automáticamente, se estiró hacia la taza de café frío, cuando de repente la puerta se abrió de golpe. «Cariño, ¿cuánto más vas a trabajar?» Julia prácticamente flotó en la oficina, dejando su clutch en el borde de la mesa con un gesto aterciopelado. Bajo la luz suave de la lámpara, su abrigo color crema parecía brillar. 5 minutos, murmuró Christian sin apartar la vista del monitor. Firmo el último documento y soy todo tuyo. Dices lo mismo cada noche, canturreó ella, rodeando la silla para apoyar las manos en sus hombros. Sus dedos cálidos presionaron ligeramente la tela fina de su camisa. Y cada noche cumplo mi promesa, sonrió él con la comisura de los labios, besándole la muñeca sin volverse. Mira, solo falta firmar el presupuesto. Inhalando el aroma de su perfume, bergamota con un toque amaderado, Christian revisó rápidamente los últimos números, firmó electrónicamente y cerró la carpeta. Julia se retiró, acomodó su cabello tras los hombros y recogió su bolso. Por fin, libertad, suspiró ella, mientras una delicada cadenita de pendientes brillaba con la luz. De camino, por favor, pasemos por el atelier de la señorita Barton, mi vestido está listo. A la orden, señora M. C. Cal, dijo Christian, poniéndose de pie y recogiendo su chaqueta de la silla. Y sí, recuerdo lo de la fiesta de Carolina. Pulsó el interruptor de la pared, la oficina se sumió en penumbras, y solo las luces de la ciudad trazaban una fría línea en el horizonte. Estoy segura de que tu hermana montará otro espectáculo, comentó Julia con una sonrisa mientras caminaban hacia el ascensor. No será un espectáculo, será una invasión, se encogió de hombros Christian. Carolina logra reunir a una multitud imposible, gente que no debería mezclarse ni por estatus. Las puertas cromadas del ascensor se cerraron y en el espacio estrecho y espejado sus reflejos se mezclaron con los destellos de neón. Julia ajustó el cuello de su chaqueta. Todavía no sé qué vamos a regalarle, confesó. No te preocupes por eso, asintió Christian con despreocupación. Tengo una idea para el regalo. ¿Y cuál es? El ascensor descendió al estacionamiento. Una señal amortiguada, las puertas se abrieron, el olor seco del concreto, el familiar ronroneo del motor. Christian lanzó su maletín al asiento trasero y abrió la puerta para Julia. ¿Recuerdas su entusiasmo en la exposición en Somerset House? Continuó mientras el coche salía a la calle. Esa obra abstracta con trazos escarlatas. ¿O la voz de la jungla de cemento? Julia aplaudió. No pensé que fuera posible comprarla. Todo es posible si sabes negociar. La luz fría de una farola rozó su rostro al volverse hacia ella. El cuadro llegará pasado mañana por la mañana. Julia se acomodó mejor, estirando las piernas. Las calles casi vacías brillaban bajo el haz dorado de los faros. ¿Y si añadimos un broche? A Carolina le encantan las piezas vintage, sugirió ella. No es necesario, rió Christian. Ya es suficiente con una pintura de 600.000 libras. Pronuncias esas cifras con tanta facilidad, suspiró Julia, abrazándose las rodillas. ¿Recuerdas cuando 1.000 libras nos parecían un sueño? Entonces soñábamos juntos, él le acarició la mano sobre el apoyabrazos. Y te prometí que cumpliría todos tus deseos. La carretera se desvió hacia el barrio de Chelsea. El letrero Barton Couture brillaba en turquesa sobre la puerta.
Christian estacionó en la acera. 5 minutos, le guiñó Julia, saltando al aire fresco y desapareciendo tras la puerta de cristal. En el coche sonaba un saxo de jazz. Christian se inclinó hacia el teléfono del tablero, revisó el correo, vacío. Suspiró, ni siquiera las largas noches londinenses le daban descanso, mientras los proyectos seguían multiplicándose. La puerta se abrió de nuevo. Sorpresa. Julia llevaba una funda de tela con el vestido dentro. Me lo probé, quedó perfecto. Dudo que alguien se atreva a competir contigo, le besó la sien. ¿Ahora sí, a casa? Un momento, ella se abrochó el cinturón. Seamos sinceros, Carolina es complicada. Si el regalo resulta demasiado caro, habrá un escándalo. Christian miró el flujo de coches. Sabes que ella siempre encontrará un motivo para armar un escándalo, gruñó. Pero esa abstracción de Tascardy la ha obsesionado. Es un acierto seguro. Julia asintió, aunque su expresión seguía tensa. ¿Y si piensa que intentas comprarla? Solo intento darle gusto, se giró hacia ella. Además, fuiste tú la primera en aprobar la idea. Ella se desabrochó el cinturón y se inclinó ligeramente hacia él. Me preocupa, Chris. Ambos sabemos cómo reacciona a todo lo que le recuerda la desigualdad entre ustedes. Christian respiró hondo. Algún día entenderá que la igualdad no está en el dinero. Soy su hermano, no su rival. Puso el coche en marcha. El paseo fluvial pasaba resbalando detrás de las ventanas, en el espejo retrovisor destellaban las torres de Westminster. El agua nocturna se apretaba contra los pilotes de los puentes, como ocultando secretos ajenos. Hoy me dijo Louise, de la galería, rompió el silencio Julia, que Carolina tiene nuevos conocidos de Tokio. Qué raro, frunció el ceño Christian. Nunca mencionó Japón. Tal vez sea hora de dejar de pensar que sabes todo sobre ella. Él asintió, sus manos en el volante se tensaron ligeramente. La idea de nuevos conocidos se le quedó clavada como una piedra fría. Está bien, dijo finalmente. Mañana enviaré a Keith a hablar con el corredor. Averiguaremos quiénes son. ¿Otra vez convertirás una cena familiar en una misión de espionaje? Negó ella con la cabeza. Los familiares no deben convertirse en un riesgo empresarial, murmuró Christian. Condujeron en silencio durante unos minutos, la radio susurraba soul antiguo. A través del parabrisas desfilaban anuncios luminosos, la lluvia comenzaba a caer en gotas dispersas. ¿Entiendes por qué me retrasé?, rompió él el silencio. Hoy firmamos el preinforme del hotel. Si todo sale bien, abriremos la mitad de las habitaciones para Navidad. ¿Eso te alegra o te asusta?, preguntó Julia. Ambas cosas, confesó Christian. Cada vez que firmo, siento que tomo un crédito del futuro, y tendré que pagar con mi reputación. Ella sonrió. La reputación es lo que susurran de ti cuando sales de una sala. Y tú casi nunca te vas. Se rió en voz baja y giró hacia una tranquila calle de Kensington. El adosado de 2 plantas de los MC Cal parecía oscuro, aunque tras las cortinas del segundo piso brillaba una tenue luz dorada, la ama de llaves había dejado encendida una lámpara en el vestíbulo. Mañana deberíamos tener una mañana sin teléfonos, sugirió Julia cuando el coche se detuvo ante la verja. Lo intentaré, respondió él, abriendo la puerta. Una llovizna ligera le rozó enseguida el rostro. Subieron los escalones. En el vestíbulo olía a vela de pino y a libros antiguos. Christian la ayudó a quitarse el abrigo, la tela crujió suavemente. Por cierto, Julia se giró hacia él, apartándose un mechón de cabello detrás de la oreja, si Carolina pregunta por qué elegiste precisamente ese cuadro. Le diré que vi lágrimas en sus ojos frente a la pintura, respondió él. A veces, el arte es más fuerte que los informes financieros. Ella se puso de puntillas y lo besó, y el calor de sus labios disipó los restos del estrés de la oficina.
En un rincón del vestíbulo parpadeó el teléfono de Christian, una nueva notificación. Miró instintivamente. ¿Algo pasó? Notó Julia su expresión. Es de ella, dijo él en tono contenido. Probablemente detalles de la fiesta. Le devolveré la llamada por la mañana. Arriba crujió la escalera, la vieja madera respondía a los pasos de los dueños. En el salón, las brasas del fuego chisporroteaban, pero pasaron de largo. La habitación los recibió en una suave penumbra. Julia sostuvo el vestido frente al espejo, evaluando su reflejo. Christian, mientras se desabrochaba los gemelos, la observaba de reojo. ¿En qué piensas?, preguntó ella, atrapando su mirada en el espejo. ¿En qué mañana vuelve la locura? Reunión a las 9, presupuesto para firmar al mediodía. Y organizar la entrega del cuadro. Kate se encargará, lo tranquilizó. Deja que las cosas sigan su curso y no intentes controlarlo todo. Él alisó la tela de su camisa, pensativo. A veces siento que si suelto siquiera un detalle, todo se vendrá abajo, confesó en voz baja. Entonces agárrate de lo importante. Julia se acercó y cubrió su mano con la suya. Y lo importante es que yo siempre estaré aquí. Christian asintió, atrayéndola hacia sí. Por un instante, todos los pensamientos sobre millones, hoteles y negocios se desvanecieron. La ciudad respiraba luz húmeda tras la ventana. A lo lejos chilló un coche, ladró un perro, y luego volvió el acostumbrado silencio de Londres. Los días pasaron rápidamente, ambos tenían sus propias ocupaciones. Christian correteaba entre las obras, mientras Julia elegía joyas para su nuevo vestido. Esa noche, cuando la limusina salió lentamente de su patio, Londres ya era un tapiz de luces brillantes. Tras la partición semitransparente se oía el ronroneo amortiguado del motor y en el interior reinaba un silencio vibrante, como una calma antes de la tormenta familiar. ¿Nervioso?, preguntó Julia, alisando el suave tejido de su vestido sobre las rodillas. Siempre me pongo nervioso cuando se trata de Carolina, murmuró Christian. Es como un fuego artificial, nunca sabes dónde va a explotar. Y aún así la quieres más de lo que te atreves a admitir, sonrió su esposa. Porque es mi deber, le guiñó un ojo. Soy su hermano mayor y su red de seguridad a la vez. Llegaron a la enorme mansión en Belgravia que Carolina había alquilado solo para esa noche. En la entrada ya había decenas de coches, desde discretos Jaguars hasta llamativos hiperdeportivos, como si los invitados compitieran en opulencia y glamour. Un portero uniformado abrió la puerta, Christian ayudó a su esposa a bajar, y los flashes de las cámaras, los blogueros invitados no descansaban, estallaron ante sus rostros. Dentro, el salón de banquetes olía a vainilla y cera cara. Las lámparas de araña se reflejaban en los espejos del techo, mientras un quinteto de jazz en el escenario interpretaba suavemente Summertime. Camareros de guantes blancos flotaban entre las mesas redondas. Julia se detuvo un momento en la entrada. Su vestido negro con una abertura hasta el muslo capturó un rayo de luz y destelló con miles de minúsculas lentejuelas. Creo que eclipsarás a la propia cumpleañera, susurró Christian, rozando con los labios su hombro desnudo. Espero que tu hermana me perdone este descuido asesino contra su ego, rió Julia. Desde el fondo del salón llegó un grito de alegría. Carolina, vestida con un traje crema de amplias solapas, corrió hacia ellos y los abrazó a ambos. Dios mío, qué alegría verlos. Feliz cumpleaños, hermanita. Christian le entregó una caja plana envuelta en papel azul oscuro. Esto es algo especial para ti. Carolina rompió la cinta, levantó la tapa lentamente y se quedó inmóvil. Sobre la placa de mármol resplandecía una pintura abstracta de pinceladas rojas y grafito. ¿Es la voz de la jungla de cemento? Directamente del estudio de Chas Garvey, sonrió su hermano. ¿Estás loco? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias. Un grupo de invitados aplaudió, algunos silbaron.
Christian dio un paso atrás, observando a Carolina mostrar su regalo, cuando de repente notó a Keith cerca, con una copa de champán en la mano, vacilante. ¿Keith también vino?, susurró sorprendido a Julia. Carolina envió invitaciones a todos tus empleados clave, ¿lo recuerdas?, respondió ella encogiéndose de hombros. Lo olvidé. Trabajar con él es una cosa, pero verlo en la vida social es otra. La música cambió a un ritmo más animado, sonaba funk. Las mesas empezaban a llenarse, mientras Carolina, como la dueña del baile, aplaudía al director de orquesta, ajustaba la decoración del pastel de 3 pisos o se hacía selfies con actores que surgían de la nada. Christian y Julia tomaron un sitio junto a una ventana. Keith se sentó frente a ellos, notablemente nervioso. Una noche magnífica, señor M.C. murmuró. Disfrútala, asintió Christian. Mañana volveremos a los cronogramas de producción y mezclas de cemento. Keith sonrió, pero su mirada se desviaba constantemente hacia Carolina. Julia lo notó y bromeó. Ella tiene una forma especial de atraer miradas, ¿verdad? Bueno, es decir, como cualquier persona carismática, señora, se ruborizó Keith. Las luces se atenuaron y trajeron un enorme pastel decorado con bengalas. Los invitados levantaban sus móviles, el aire se llenó de flashes, de olor a azúcar caliente y perfumes. Carolina sopló las velas, brindó con Christian y Julia, y el caos festivo de felicitaciones estalló. Cuando la orquesta anunció un intermedio, Carolina tocó el brazo de su hermano. ¿Podemos salir un momento?, susurró. Salieron por una puerta lateral a una terraza de piedra, con vista al jardín. Los faroles iluminaban ligeramente los arces rojos, los bancos de hierro forjado brillaban con gotas de rocío. Christian, escuché que necesitas proveedores fiables, comenzó ella, mordiéndose el labio. Tengo socios japoneses, muy fiables. ¿Desde cuándo mi hermana pequeña es experta en logística?, sonrió él, abrazándola. Siempre me ves como una niña, bufó Carolina. Pero he hecho un curso de Fashion Management, conocí a mucha gente de Asia, y todos buscan contactos en Europa. Habrá que echar un vistazo, asintió Christian. Ven mañana temprano a la oficina y lo revisamos. Carolina bajó la mirada, como sopesando algo, luego la levantó, en su fondo brillaba una obstinación decidida. Demostraré que puedo hacer más que organizar fiestas, dijo en voz baja. Su hermano le tocó suavemente el mentón. Lo sé. Solo tráeme los datos y el perfil de negocios. El resto, déjalo en mis manos. Observándolo mientras regresaba al salón, Carolina susurró. Ya lo verás, Chris, ya lo verás. De vuelta entre los invitados, Christian notó que Keith estaba junto a la barra, cerca de la tarta, y Carolina se había acercado a él. Reían juntos, Keith dibujaba algo en el aire con gestos exagerados, y Carolina ponía los ojos en blanco divertida. El reflejo en su copa de champán le pareció inquietante, la luz dorada de las lámparas se deslizaba sobre el cristal, y la idea de supervisar a su hermana se transformó en una inquietud persistente. ¿Celoso?, bromeó Julia al ver su expresión. Vigilar es deber de hermano mayor, gruñó Christian, aunque en sus ojos brilló un destello de tristeza. Y también de jefe, añadió ella. La fiesta iba en ascenso, una cantante en un mono brillante entonaba blues, uno de los socios de Christian contaba un chiste sobre arquitectos escoceses, y los camareros servían mini hamburguesas en panecillos de trufa. Mientras tanto, Carolina y Keith, moviéndose como sobre rieles invisibles, seguían encontrándose siempre cerca. Finalmente, el murmullo se apagó, Carolina subió al escenario y tomó el micrófono. Gracias a todos por venir, exclamó. Un agradecimiento especial a mi hermano por este increíble regalo. Quizás algún día yo también construya mis propias junglas de cemento y compita con él. La multitud estalló en carcajadas. Christian respondió con una leve inclinación de cabeza. Julia abrazó a su esposo. ¿Viste ese reto oculto en su voz?
Lo vi, asintió él. El día siguiente comenzó con la luz gris llenando las calles de la ciudad. Christian salió de casa un poco más tarde de lo habitual, le dolía la cabeza tras el vino de la noche anterior. La oficina en Bishopsgate parecía inusualmente silenciosa, la secretaria le recibió con un zumo recién exprimido. La señorita McK le espera en la sala de recepción, informó la joven. Que entre en 10 minutos, asintió él. En el despacho olía a cuero y café, la computadora parpadeaba en rojo, nuevos correos. Apenas había revisado un par de contratos cuando la puerta se entreabrió y entró Carolina. Hoy lucía inusualmente profesional, vestido tubo azul marino, cabello recogido, una tablet en las manos. Bueno, hermana, cuéntame, ¿cómo planeas arruinar a tu hermano? Bromeó Christian, apoyándose en el borde de la mesa. Para empezar, ¿qué tal un café en lugar de sarcasmo? Alzando una ceja, replicó ella. El sarcasmo es gratis, el café se carga al presupuesto familiar, rió él, aunque pulsó el botón interno, 2 espressos, por favor. Cuando la puerta se cerró, Carolina encendió la tablet y proyectó un diagrama. Mira, Yatsuro Corp, fabricante de hormigón premium con ultra baja retracción. Trabajan con las instalaciones olímpicas en Nagano y suministran rellenos de alta densidad. Suena bien, asintió Christian, examinando los gráficos iluminados. ¿De dónde sacaste la información? Una amiga de Tokio, Aiko Murayama, directora de PR de la empresa, dijo Carolina, levantando ligeramente el mentón. Buscan abrirse al mercado europeo y nosotros estamos en expansión. Suena decente, frunció el ceño él. ¿Tiene su informe financiero? Lo conseguí anoche en el registro público. Aquí, deslizó las páginas, mostrando un escaneo de un balance japonés. ¿Lo tradujiste? Aiko me envió un resumen ejecutivo. En ese momento entró la asistente con el café, seguida de Kid con una carpeta. Señor McK, disculpe, pero la reunión del consejo se adelantó media hora. Está bien, gruñó Christian. Christian tomó la carpeta, notando cómo Carolina sonreía cálidamente a Kid. Kid, deja la documentación en la mesa. Los contactos de los japoneses te los pasaré más tarde, le indicó ella. ¿Japoneses? Preguntó Kid, sorprendido, lanzando una rápida mirada a su jefe. Christian levantó la mano, indicando que no interfiriera. Mi hermana ha propuesto posibles proveedores. Lo discutiremos después. Entendido, asintió Kid y salió, cerrando la puerta tan suavemente que parecía querer desaparecer sin hacer ruido. Carolina volvió a la tablet. Además, su relación agua-cemento es de 0,25 sin pérdida de fluidez. Algo que ni siquiera los suizos logran fácilmente. Impresionante, Christian se recostó en su silla. Pero tengo una pregunta, ¿por qué decidiste involucrarte? Porque me cansé de ser la niña pequeña, respondió ella sin rodeos. Él tamborileó pensativo los dedos sobre la mesa. Bien, lo revisaremos. Deja los materiales. Lo estudiaré y te daré una respuesta. Pero debes saber, si aparece algún indicio sospechoso, no participaré en el acuerdo. Justo, asintió Carolina, poniéndose de pie con la espalda recta. Por cierto, ¿cómo conociste a Kid? Empezó Christian, pero ella lo interrumpió inesperadamente. Christian, he venido a hablar de proveedores, no de asuntos personales. A veces lo personal influye directamente en los negocios, comentó él en tono calmado. No esta vez, sonrió Carolina, aunque su sonrisa ocultaba una sombra de inquietud. La asistente volvió a llamar a la puerta. El consejo está listo para recibirle. Christian se levantó, recogió sus papeles. Deja la tablet. Revisaré todo nuevamente. Quedándose solo, Christian observó un momento más el esquema de suministros. Flechas rojas conectaban el puerto de Osaka con los muelles de Tilbury. En su mente se organizaban cifras, plazos, seguros.
pero más fuerte que todo latía su propio pulso. Su hermana le hablaba como a un igual por primera vez, y eso significaba que las reglas del juego familiar habían cambiado. Apagó la pantalla, echó un rápido vistazo a su agenda, consejo de administración, luego inspección del sitio en Greenwich y cena con Julia. No quedaba mucho tiempo para evaluar riesgos. ¿Señor M.C. La asistente asomó de nuevo. Le están esperando. Voy, dijo él, pasando junto a la mesa donde quedaban la tablet, una taza de espresso casi fría y la hoja impresa titulada Yatsura Corp, Informe Financiero. Christian tomó el documento, lo dobló cuidadosamente y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. La puerta se cerró tras él con un clic suave. Ya no podía permitirse dudar, las apuestas habían subido, y ahora no solo había dinero en juego, sino también el sueño de su hermana, y tal vez algo más que ella aún no se atrevía a decir. La sala de conferencias ya estaba medio llena cuando Christian entró. En la pantalla parpadeaba una presentación, el plan de desarrollo de un nuevo complejo residencial en el sureste de Londres. Un proyecto del que dependía mucho, no solo las ganancias del trimestre, sino también la reputación. Buenos días, señor M.C. Se levantó Mark Hanley, el arquitecto principal. El día será bueno si no hay agujeros en este presupuesto, soltó Christian secamente, sentándose en la silla principal de la mesa. Bien, muéstrenme dónde estamos. Con el ajuste de precios de materiales y logística, todavía estamos dentro de un 4% del presupuesto aprobado, respondió el analista principal, pasando diapositivas. ¿Y los riesgos? Christian hojeaba los documentos, atrapando al vuelo las cifras clave. Transporte, logística, plazos. La principal amenaza son los retrasos en la entrega de mezclas de hormigón. Los antiguos socios han subido los precios casi un 12%. Eso nos ha llevado a buscar alternativas, contestó una joven analista con gafas, en tono profesional. ¿Alternativas?, repitió él. ¿Se refiere a proveedores asiáticos? Sí. Kate Rivers ya ha contactado con varias compañías, pero vaciló. La opción más interesante es una corporación japonesa, Yatsura. Christian asintió lentamente. Ya había oído ese nombre aquella misma mañana. Yatsura. ¿Quién nos propuso? La información la transmitió Carolina McCall, respondió la analista, alzando la vista. Una ola de tensión invisible recorrió la sala. Christian sintió cómo las miradas de sus empleados se cruzaban fugazmente. ¿Alguien tiene objeciones?, preguntó con voz neutral. No exactamente. Solo, es un poco inusual que su hermana participe en este tipo de decisiones, dijo Mark con cautela. Recuerden esto, dijo Christian con calma, mientras yo dirija esta empresa, cualquier persona que aporte una buena idea será escuchada. Incluso si se trata de la señora de la limpieza. O de mi hermana. Un asentimiento general recorrió la sala. Uno de los gerentes hizo una anotación en su tablet. Bien. Volviendo a los plazos, si aprobamos la colaboración con Yatsura, ¿cuándo podrían comenzar las entregas? Según la información preliminar, en 6 semanas. Pero depende de las condiciones, precisó la analista. Organice negociaciones para la próxima semana. Kit se encargará de las comunicaciones. Eso es todo. Fin de la reunión. Christian fue el primero en levantarse. Los demás comenzaron a recoger carpetas y portátiles, charlando entre ellos. Christian regresó a su despacho. Se quitó la chaqueta, la lanzó sobre el respaldo de la silla y se sentó, tomando su teléfono. En la pantalla parpadeaba un nuevo mensaje de Carolina. Chris, hablo en serio. Son de fiar. Aiko espera que fijes una reunión. Dame la oportunidad de demostrarlo. Leyó el mensaje varias veces. En su mente apareció la imagen de Carolina, espalda recta, barbilla alzada, mirada llena de determinación. Recordó cómo de niños ella siempre lo seguía,
como una vez cayó de la bicicleta y no derramó una sola lágrima hasta llegar a casa. Terca. Perseverante. Pero aún su hermana pequeña. Se reclinó en la silla y cerró los ojos. El silencio palpitaba en sus sienes. Luego, un golpe en la puerta. Adelante, dijo sin abrir los ojos. ¿Señor M.C. Cal? Me llamó, entró Keith con cautela. Se quedó en el umbral, como un estudiante frente al decano, anticipando la tormenta. Christian se irguió. Sí. Pasa. Cierra la puerta. Kate obedeció. Siéntate. Keith se sentó, visiblemente nervioso, jugueteando con el borde de su carpeta. Quiero hablar contigo no como jefe, sino como alguien que te ha confiado demasiado, empezó Christian. Llevas tiempo trabajando conmigo. Hemos superado crisis, ganado licitaciones, levantado torres. Y he llegado a confiar en ti. Pero ahora, tengo dudas. Kate tragó saliva. Lo entiendo. Bien. Entonces dime honestamente, ¿hay algo entre tú y Carolina? Kate palideció. Hizo una pausa, luego intentó sonreír, como si quisiera restarle importancia. Bueno, nos encontramos por casualidad en un club. Empezamos a hablar. Al principio no sabía quién era. ¿No sabías? Christian arqueó una ceja. ¿No reconociste a mi hermana cuando se presentó? Es que, era un sitio ruidoso y, no me di cuenta enseguida. Le juro que nunca tuve la intención de acercarme a ella por interés. Yo no he mencionado el interés todavía, señaló Christian con frialdad. Solo pregunté, ¿hay algo entre ustedes? Keith apartó la mirada. Es difícil de decir. Nos llevamos bien. Es interesante, inteligente. Pero no me he permitido cruzar la línea. Al menos, creo que no. ¿Crees? El tono de Christian se endureció. Solo hablamos. Hemos cenado juntos un par de veces. Nada más. Durante unos segundos, reinó el silencio. El reloj en la pared marcaba el tiempo como una cuenta atrás. Christian se levantó despacio, caminó hacia la ventana. Con las manos en los bolsillos, hablaba hacia el vacío, pero cada palabra iba dirigida como un dardo. Sabes, Keith, en los negocios sé manejar la competencia. Sé leer informes, detectar vulnerabilidades. Pero con las personas, especialmente con la familia, todo es más difícil. Y si por un segundo siento que alguien usa a mi hermana, se giró bruscamente, no me pondré a discutir si fue por interés romántico o profesional. Te destruiré. Kate empalideció aún más. Su voz tembló. Lo entiendo. Le juro que no quiero hacerle daño, ni a ella ni a usted. Estoy dispuesto a mantenerme al margen. No te pido que te mantengas al margen, dijo Christian, sorprendentemente tranquilo. Si eres sincero, quédate cerca y apóyala. Pero un solo paso en falso, y estás fuera de esta empresa. Volvió a su escritorio, tomó el teléfono, abrió el chat con Carolina. Aquí tienes los contactos. Comunícate con los proveedores japoneses. Organiza la reunión. Y empieza a preparar los requisitos técnicos, análisis completo de sus ofertas, comparación con nuestros contratos actuales, riesgos, tiempos de entrega, certificaciones. Entendido, asintió Keith rápidamente, casi aliviado. Lo haré hoy mismo. Y otra cosa. Antes de confirmar cualquier reunión, envíame sus informes financieros. No firmaré un contrato a ciegas. Ni siquiera si lo propone mi hermana. Kate se puso de pie. Comprendido. Gracias por su confianza. Y, de verdad la respeto. Mucho. Espero que no confundas respeto con algo más, soltó Christian secamente. No lo confundo. Entonces ve y trabaja. Kate asintió en silencio y salió. La puerta se cerró suavemente tras él.
Christian volvió a su silla, miró nuevamente la pantalla del móvil. El mensaje de Carolina seguía allí, dame la oportunidad de demostrarlo. Suspiró, se pasó la mano por la cara y se recostó. A veces, la confianza era el riesgo más caro. Especialmente cuando no se trataba de millones, sino de sangre. Justo una semana después, cuando el leve sonido de una campanilla resonó en la sala de conferencias del 20º piso, Kit llamó educadamente a la puerta y presentó a los invitados. Señor M.C. Cal, permítame presentarle, el señor Takagi y la señora Sato de la corporación Yatsura. Y este es su intérprete, el señor James Long. Christian levantó la vista del presupuesto impreso, apoyó los dedos sobre el papel y asintió. Un placer conocerlos. Por favor, siéntense. En la larga sala, bordeada de sillas negras con patas cromadas, vitrinas con muestras de modelos y ventanales panorámicos, Londres se extendía en el atardecer. Las luces del Sard y de los puentes se reflejaban en el Támesis y el cielo olía a lluvia inminente. Christian se sentó a la cabecera de la mesa, mientras los tres socios japoneses se acomodaban enfrente, ordenando cuidadosamente sus papeles y tabletas. El señor Lon se ubicó al costado, listo para traducir. Gracias por la invitación, comenzó el señor Takagi, mirando a Christian con una leve sonrisa. Hemos revisado su presentación. Yatsura podrá suministrar los materiales en el volumen solicitado, respetando los plazos y requisitos técnicos. Excelente, respondió Christian. Empecemos por lo principal, los plazos. En los documentos presupuestarios veo 5 semanas para el primer envío. ¿Es una fecha definitiva? Sí, confirmó la señora Sato. Las 6 semanas incluyen el transporte, pero el primer lote, como acordamos, estará listo para salir de Japón en 5 semanas después de la firma del contrato. Entiendo, Christian abrió su tableta y pasó varias diapositivas. Los documentos de sus ingenieros requieren la certificación internacional ISO 1920. ¿Ya han recibido certificados de este tipo para envíos a la Unión Europea? Por supuesto, afirmó el señor Takagi con un matiz de orgullo. Nuestros productos se utilizaron en las instalaciones olímpicas de Nagano y en proyectos del metro de Tokio. Hemos adjuntado copias de los certificados y los informes a su contrato. Christian hizo una anotación en su libreta. Bien. ¿Y el precio? Aquí veo 820 libras por metro cúbico, lo cual excede su tarifa base. ¿A qué se debe este incremento? El señor Lon miró a la señora Sato y tradujo sus palabras. Utilizan aditivos especiales para reducir la contracción, lo que eleva el coste. La cifra está basada en un análisis del material de la temporada actual. Christian frunció el ceño. No me opongo a la calidad. Pero si exigen un precio premium, necesito entender exactamente qué mejoras obtengo. Solicito un desglose detallado de los aditivos que reducen la formación de grietas en un 20% y aceleran el fraguado en 12 horas. Hemos preparado un informe técnico, respondió la señora Sato, pasando la tablet al señor Lon. Por favor, revíselo. Gracias, asintió Christian, hojeando los diagramas y gráficos. Sus dedos temblaban ligeramente, los contratos premium a menudo traían más dolores de cabeza que beneficios. James Lon tradujo todo con precisión, a pesar de la complejidad técnica, y el señor Takagi añadió. Podemos enviar una muestra de prueba a su proyecto para que verifiquen las características. De acuerdo, Christian se levantó, apoyó una mano sobre la mesa y se volvió hacia los japoneses. Propongo lo siguiente, en 3 días envíen un lote de prueba al sitio. Si en 7 días confirmamos los parámetros anunciados, adquiriremos el resto según su tarifa. Hasta entonces, aplicaremos un precio intermedio, como ya discutimos. ¿Están de acuerdo? Aceptamos su condición, asintió la señora Sato con una sonrisa. Perfecto, respondió Christian. Preparen las modificaciones del contrato. Espero el documento actualizado para mañana a primera hora. Estará listo,
aseguró el señor Takagi. Gracias. Christian se sentó y apagó su tablet. Los invitados intercambiaron reverencias, y Keith los acompañó hacia la salida. Tras las puertas de la sala de conferencias se oía el eco de su conversación y el suave sonido de una puerta cerrándose. Christian se dirigió a su despacho. Las piernas le temblaban ligeramente del cansancio, las negociaciones habían durado casi 5 horas, y cada palabra había requerido una concentración máxima. Repasaba mentalmente los puntos clave del acuerdo, evaluando plazos, riesgos y compromisos financieros. Al abrir la puerta de su oficina, se detuvo en seco. Señorita, empezó a decir, pero enseguida notó que la limpiadora no lo había oído. La joven, con un sencillo uniforme gris, limpiaba el polvo del escritorio sin prestar atención. Señorita. Alzó la voz. ¿Me escucha? Ella siguió trabajando, sin mirarlo. Parecía no reaccionar al sonido. Christian avanzó 2 pasos más. Señorita. Apártese, quiero hablar con usted. Pero la mujer seguía concentrada en limpiar el mueble. La paciencia de Christian se agotó. Keith. Llamó a su asistente. Este apareció de inmediato, como si ya esperara la orden. ¿Ella lo hace a propósito?, preguntó Christian. No. Es sordomuda, respondió Keith. ¿Qué? Despídela. Y dile que se marche al final del turno. No quiero verla más aquí, dijo Christian, con voz fría. Keith asintió y acompañó a la limpiadora fuera. Christian se sentó en su escritorio, donde su vista cayó inmediatamente sobre los papeles perfectamente ordenados, la copia del contrato traducido, el texto acordado y la correspondencia con los japoneses. A la mañana siguiente, Christian McCall llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Siempre había sido meticuloso, café a las 7:15, revisión rápida de correos y luego trabajo. Pero ese día algo era distinto. La reunión con los japoneses le había dejado un extraño regusto. Entró en su despacho, dejó el maletín sobre la mesa, encendió la lámpara y enseguida notó, en el escritorio, impecablemente limpio, había una hoja blanca doblada en 2. En la portada, alguien había escrito a mano. Para el señor M.C. Cal. Disculpe si me atrevo. Christian despegó la hoja y empezó a leer. Señor M.C. Cal, perdóneme por entrometerme, pero alguien claramente intenta engañarlo. Los traductores cometieron un error en el contrato, y los datos difieren mucho de lo que le ofrecen los socios. Conozco el idioma japonés, y al ver accidentalmente el original, noté la discrepancia. Debería pedir una nueva revisión. Mónica. Leyó el mensaje una vez. Luego otra. Y una tercera. La hoja temblaba ligeramente en sus dedos. No le avergonzaba admitirlo, estaba impactado. Keith. Gritó en voz alta. Rápido, ven aquí. El asistente apareció al instante, como si hubiera estado esperando detrás de la puerta. Sí. Christian le pasó el papel en silencio. Keith lo leyó y arqueó las cejas con desconcierto. ¿Esto, lo escribió la limpiadora? ¿Es una espía? No tiene gracia, le cortó Christian. ¿Estás seguro de que los traductores que contrataste son competentes? Kate vaciló. Sí. Claro. Me los recomendaron. Deja de hablar en generalidades. Necesito saberlo con precisión, ¿son profesionales? ¿Revisaron los documentos antes de la negociación? Sí. Les pedí que comprobaran el contrato. Confirmaron que todo estaba correcto. Entonces que lo revisen otra vez. Y tráeme el original en japonés. Además, Christian hizo una pausa, mirando por la ventana. Encuentra a esa limpiadora. Kate asintió en silencio y salió. Christian se quedó a solas con el papel en las manos. Sentía irritación, confusión y una especie de respeto. No cualquier empleado,
Y menos aún una limpiadora se atrevería a intervenir en un asunto de negocios, sabiendo además que había sido despedida la víspera. Al mediodía Keith volvió. Los traductores han terminado la revisión. Aseguran que todo está correcto. Dicen que puede estar tranquilo. Claro, espetó Christian con sarcasmo. ¿Y Mónica? Está esperando en el pasillo. Hazla pasar. Keith salió y al minuto entró tímidamente una joven con uniforme gris. Era delgada, de cabello castaño corto, la cabeza ligeramente baja y llevaba un gafete lavado que decía Mónica. En las manos sostenía un cuaderno y un bolígrafo. Christian señaló la silla. Siéntese, por favor. Ella se sentó lentamente, con la espalda muy recta, como esperando una reprimenda. Keith dio un paso dentro, pero Christian le indicó con la mirada que se retirara. Él cerró la puerta tras de sí. Mónica miró a Christian. Él, tras un momento de duda, tomó un bolígrafo y escribió. Perdón por mi brusquedad. Me equivoqué. ¿De verdad sabe japonés? Le deslizó el papel. Ella lo leyó, sonrió con contención, pero de forma sincera, y luego escribió en su cuaderno. Le perdono. Sí, estudié japonés. Perdón por entrometerme en sus asuntos. Christian asintió. Volvió a escribir. ¿Qué errores encontró exactamente en el contrato? Mi asistente lo dio a los traductores y aseguran que todo está bien. Mónica suspiró, se mordió el labio, luego escribió con firmeza. En la versión japonesa figura una suma de 520 libras por metro cúbico. En la traducción al inglés, 820. No es un error menor. Es un intento de engaño. Visualmente la línea parece similar si no conoces los detalles. Tal vez alguien intentó sacar un beneficio extra. Christian leyó en silencio, luego dejó el papel sobre la mesa y apretó los puños. ¡Malditos!, exclamó. Golpeó la mesa con tal fuerza que la tintero dio un salto. Mónica se sobresaltó. El miedo destelló en sus ojos, pero no se movió de su sitio. Christian lo notó, respiró hondo y tomó de nuevo el bolígrafo. Perdóneme. No era contra usted. Me ha ayudado. ¿Puedo contar con su ayuda si la necesito? Quisiera que revise el original del contrato. Ella leyó, sorprendida. Luego escribió. Sí. Con gusto. Pero, yo solo soy la limpiadora. ¿No me despidió ayer? Christian la miró directamente a los ojos. Habló en voz alta, aunque sabía que ella no podía oírlo. No está despedida. Se queda. Además, se ha ganado mi respeto. Y mi confianza. Mónica sonrió por primera vez de manera cálida. Escribió. Gracias. Nunca pensé que algo así fuera posible. No pude marcharme sabiendo que podían engañarlo. Christian recogió el papel donde ella había escrito, lo dobló con cuidado y presionó el botón de llamada. Kate apareció de inmediato. Sí, señor M.C. Cal. Prepara un documento. Mónica sigue trabajando. Además de limpieza, tendrá el estatus de consultora externa en asuntos de idioma. Ponla bajo mi supervisión directa. Keith miró asombrado a la joven y luego a su jefe. Sí, por supuesto. Christian se volvió hacia Mónica y escribió. Esta noche dejaré los originales en mi escritorio. Mañana por la mañana me dirá lo que haya encontrado. Solo entre nosotros. Mónica asintió. Se levantó y se dirigió lentamente hacia la puerta. Antes de salir, escribió en una hoja aparte. Me alegra que confiara en mí. Otros simplemente habrían tirado este papel. Dejó la nota sobre la mesa y se marchó sin esperar respuesta. Quedándose solo, Christian volvió a desplegar la primera nota. Sus ojos se detuvieron en la firma, Mónica. No sabía su apellido, ni de dónde venía,
ni qué historia había detrás de aquella silenciosa joven vestida de gris. Pero si sabía algo, esa mujer le había salvado de cometer un error millonario. Porque no tuvo miedo. Porque no miró hacia otro lado. Christian se quedó sentado, mirando la pantalla del portátil, pero en su mente no estaban contratos, ni gráficos, ni cifras. Solo estaba la nota de Mónica. Aquellas pocas líneas que pesaban más que toneladas de cemento en sus proyectos. Seguía dándole vueltas a todo. ¿Cómo era posible que nadie, ni expertos, ni traductores, viera el error, y que una simple limpiadora sí? El bolígrafo giraba entre sus dedos. Miró el reloj, eran las 10:36. «Keith», llamó en voz alta. No hubo respuesta. Se levantó, salió al pasillo y abrió bruscamente la puerta de recepción. «¿Dónde está?» La secretaria se sobresaltó. «El señor Rivers está en el cuarto piso, inspeccionando las entregas en el almacén. Dile que esté aquí en 5 minutos. Y que traiga su conciencia consigo». A los pocos minutos, Keith entró en el despacho. Sus pasos eran más lentos de lo habitual y Christian lo notó de inmediato. Cerró su portátil, se levantó y lo miró largo rato, como si por primera vez viera de verdad a su asistente. «Señor M.C. Cal, ¿ha pasado algo?», preguntó Keith con cautela, intentando mantener la compostura. Christian no respondió. Se acercó a él rápidamente y lo agarró bruscamente del cuello de la chaqueta. «¿Qué demonios, Keith?», siseó entre dientes. «¿Querías jugar conmigo?». Kate parpadeó, desconcertado. «Yo, no entiendo de qué habla». «No me tomes por idiota», rugió Christian, empujándolo contra la pared. «¿Pensaste que no me daría cuenta? ¿Que no vería la diferencia entre 820 y 520? Por favor, señor M.C. Cal, yo». «¿Quién entregó el contrato a los traductores?». Lo interrumpió. «¿Quién trató directamente con ellos? ¿Quién se encargó de la versión final?». «Yo, pero yo», Keith respiraba agitadamente. «Yo pensé que todo estaba revisado». «No sabía qué». «¿No sabías?». La voz de Christian se volvió un susurro furioso. ¿O esperabas que no se notara? De repente, lo soltó, y Keith se frotó el cuello, respirando profundamente. «Te escucho». «Una oportunidad. Una sola. Si no dices la verdad, te destruiré. Personalmente. No me importa cuántos años hayas trabajado aquí». Keith bajó la mirada. Parecía pesar cada palabra. «Todo fue por Carolina», soltó al fin. «¿Qué?». Christian se giró bruscamente. «Carolina, su hermana», dijo Keith, levantando los ojos. «Ella fue quien encontró a los traductores. Ella me dio sus contactos, dijo que organizaría todo, que era mejor que usted no se involucrara. Yo solo seguí sus instrucciones. De verdad creí que sabía lo que hacía». Christian se quedó inmóvil. Por dentro todo se comprimió como un resorte. Cerró los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Estás diciendo que mi hermana planeó tenderme una trampa?». «No lo sé», se apresuró a decir Keith. «Me dijo que si la ayudaba, me daría una oportunidad. Pensé que era una oportunidad para mí, para ella, para... ¿Hay algo entre ustedes?». Christian se acercó, mirándolo directamente. «No. Nada», tragó saliva Keith. «Pero me gusta. Y no pensé que ella fuera capaz de algo así. Yo solo quería estar cerca». Christian se dio la vuelta. Caminó hacia la ventana, apoyándose en el alféizar, mirando hacia la calle donde pasaban coches y peatones. «¿Y permitiste que te arrastrara a una maniobra sucia solo porque te gusta? No sabía que iban a falsificar las cifras. Lo juro. Pensé que quería ayudar a conseguir nuevos socios. Yo solo confié en ella». «Confiaste en ella, traicionándome a mí», cortó Christian fríamente.
Magnífico. Kate bajó la cabeza. Señor Cal, no era mi intención. Si quiere, renuncio. Christian se giró. No. No renuncies. No ahora. Vas a arreglar todo. Desde este momento, su voz se endureció, nada de Carolina. Todas las decisiones pasan por mí. Todos los documentos en mi escritorio. Y tú vas a supervisar personalmente a cada contratista. ¿Entendido? Sí, señor, asintió Keith rápidamente. Haré todo lo que usted diga. Ahora vete y trabaja, ordenó Christian. Antes de que cambie de opinión. Keith salió en silencio, cerrando la puerta tras de sí. Christian quedó solo. Permaneció junto a la ventana, mirando al vacío mientras en su interior hervía una mezcla de rabia, dolor y decepción. Carolina. Su hermana. La única persona en la que confiaba sin reservas. ¿Y ahora esto? Tomó la carpeta con el contrato, la metió en su maletín de cuero, se puso el abrigo y salió del despacho. Media hora después, estaba frente a la casa de Carolina en Portobello Road. La puerta, maciza y con un pomo dorado, se abrió casi enseguida. Ella estaba allí, en bata ligera, con una taza de café en las manos. ¿Chris? Se sorprendió. Podrías haber llamado al menos. ¿Para qué? ¿Para qué tuvieras tiempo de destruir pruebas? Soltó fríamente, entrando sin esperar invitación. ¿Qué pasa? Carolina cerró la puerta. Pareces venir a hacer una redada. Dime tú qué pasa, arrojó el maletín sobre el sofá, sacó los documentos y los lanzó a sus pies. ¿Qué es esto? Ella se agachó, echó un vistazo a los papeles. Por un segundo, algo cruzó su rostro, miedo, confusión, rabia, pero enseguida se enderezó y habló con calma. No entiendo qué pretendes con este espectáculo. Basta, Carolina. Lo sé todo. El contrato. Las cifras. Los traductores. Keith me lo contó todo. Ella se quedó quieta. Luego dio un paso hacia él. ¿Así que vino a acusarme? ¿A traicionarme? Él, a diferencia de ti, no intentó engañarme. Christian levantó la voz. ¿Qué pensabas, que podías robarme dinero? No es robo. Gritó ella. Solo, necesitaba apartar algo para lanzar mi línea de ropa. Necesitaba capital inicial. Y tú nunca me lo habrías dado. Claro que no. Su voz sonó como un latigazo. Porque siempre haces todo de la peor manera. En lugar de venir y pedírmelo con sinceridad, fuiste por detrás, con traductores falsos y cifras falsas. ¿Sabes cuánto podría haber perdido? Siempre crees que sabes más que nadie, murmuró Carolina, apretando los labios. Estoy harta de ser la hermanita. Tú quieres controlarlo todo. Hasta mis sueños. Si tus sueños se basan en mentiras y manipulaciones, no llegarás lejos, dio un paso hacia ella. ¿Sabes quién descubrió el error en el contrato? ¿Quién? Una limpiadora. Una limpiadora sordomuda, Carolina. Ella apartó la mirada. Las lágrimas brillaron en sus ojos. Solo quería que vieras que podía ser útil, que también valgo algo. Christian la miró. Su rabia empezó a apagarse, dejando solo cansancio. Cansancio y amargura. Siempre has valido algo, Carolina. Eres mi hermana. No necesitaba pruebas. Solo necesitaba honestidad. Ella permaneció en silencio, mordiéndose los labios. No quiero perderte. Pero si alguna vez vuelves a actuar a mis espaldas, hizo una pausa. Entonces, todo habrá terminado entre nosotros. Carolina asintió, apenas perceptiblemente. ¿Y ahora qué? Susurró. Ahora vas a obligar personalmente a esos traductores a corregir el contrato. Todo bajo mi supervisión. Y después, tal vez, te ayude con tu negocio.
pero solo con honestidad. Está bien, dijo ella. Haré todo como tú digas. Y otra cosa, añadió ya en la puerta, dale una oportunidad a Keith. Casi lo perdió todo por tu culpa. Carolina sonrió entre lágrimas. ¿De verdad te lo contó todo? Hasta la última palabra. Entonces, él es mejor que yo, dijo ella tristemente. No, Christian la miró. Solo supo cuando era el momento de detenerse. Y sin esperar respuesta, salió. Habían pasado 6 meses desde que Christian descubrió el engaño de su hermana. La sala estaba sumida en una suave penumbra, solo la pasarela resplandecía bajo haces de luz que iluminaban cada movimiento de las modelos al ritmo de la música electrónica. El aire olía a telas nuevas, perfumes y una sutil emoción. Los invitados, desde diseñadores locales hasta importantes críticos de moda, estaban sentados a ambos lados del escenario, hojeando programas y susurrando entre ellos. Christian estaba en la segunda fila, con un traje clásico azul marino, sereno por fuera, pero lleno de emoción por dentro. A su lado, Julia, vestida con un elegante vestido color champán, jugueteaba con su pulsera mientras sonreía observando la pasarela. Me pregunto, ¿de verdad todos esos vestidos los diseñó tu hermana? Susurró ella. Las líneas son impecables. Simples, pero con carácter. Todo es obra suya, dijo Christian con una suave nota de orgullo, inclinando la cabeza hacia el escenario. Mira el logo en la esquina de la pantalla. ¿Lo ves? Sobre el fondo negro, detrás de las modelos, brillaban letras blancas, Caroline McCall Studio. Julia sonrió aún más. Tu hermana lo consiguió. De verdad lo consiguió. Lo consiguió porque dejó de luchar contra mí y empezó a trabajar en sí misma, Christian suspiró. Aunque aún no entiendo cómo logró montar un equipo, un taller, conseguir inversiones y organizar un desfile en apenas 6 meses. Mira, Julia lo tocó con el codo. Allí está Carolina. Y efectivamente, Carolina salió al escenario, ya no solo como anfitriona del evento, sino como una mujer a quien todo el salón aplaudía. Vestía un fluido vestido violeta oscuro, caminaba con paso seguro y su mirada irradiaba fuerza interior. Hizo una leve reverencia a los invitados, estrechó la mano del diseñador principal y finalmente buscó a Christian con la mirada en la sala. Él se puso de pie. Carolina se acercó directamente a él y, sin decir una palabra, lo abrazó. Un abrazo firme, sincero, como el que se da a quien ha sido hermano, crítico y apoyo al mismo tiempo. Estoy orgulloso de ti, Carolina, dijo Christian sin soltarla. Gracias, respondió ella sonriendo. Pero sabes, si no fuera por Keith, nada de esto habría sido posible. Christian la miró sorprendido. ¿Keith? Me ayudó con el plan de negocios. Me enseñó cómo hablar con los inversores. Incluso encontró mi primer taller. Y eso sin contar las veces que soportó mis crisis, mis caprichos y mis pánicos antes de cada reunión. ¿Y entre ustedes? Preguntó Christian, esta vez sin dureza en la voz. De momento, nada, sonrió ella. Pero, creo que es un buen tipo. Y, guiñándole un ojo, añadió, tal vez demasiado bueno. Me alegra oírlo, dijo Christian, volviéndose hacia Julia. ¿Qué opinas? Opino que deberíamos invitarla a cenar ahora mismo, sonrió Julia. Una hora después, estaban sentados en un acogedor restaurante con vistas al Támesis, Carolina, Christian, Julia y Kate. Sí, él también estaba allí, algo nervioso, vestido con esmero, con una sonrisa alentadora y su eterna cortesía. Sostenía su copa de vino, intentando parecer modesto, pero sus ojos brillaban como si aquella noche significara mucho más que una simple cena. Christian, dijo Keith, inclinándose ligeramente sobre la mesa, tal vez nunca te lo dije, pero gracias. Por no despedirme entonces. Christian lo miró atentamente. No lo hice porque merecieras el perdón.
Lo hice porque tomaste la decisión correcta cuando realmente importaba. Podrías haber callado. Podrías haber mirado hacia otro lado. Pero no lo hiciste. Kate asintió. Aún así, he pensado mucho en aquella conversación en tu despacho. Me enseñó más que todo mi trabajo en los últimos 5 años. Estoy de acuerdo, dijo Carolina. A mí también me enseñó mucho. Especialmente cuando rendirse parecía más fácil que continuar. No puedo creer que alguna vez discutieran, intervino Julia divertida. Oh, claro que sí, rió Carolina. Kate se sonrojó levemente, pero sonrió. Siendo justos, eres una mujer increíblemente talentosa. Pero incluso los genios necesitan un presupuesto claro. Christian soltó una carcajada breve. Aprendiste a hablar como un verdadero financiero. No, negó Keith. Solo aprendí a escuchar a las personas que importan. Carolina lo miró en silencio. Pero en su mirada había tanto calor que no hacía falta decir nada. Sabes, dijo ella tras un instante, durante mucho tiempo intenté demostrar que podía ser algo más que tu hermana pequeña. Quería construir algo mío. Independiente. Sin sombras. Y lo lograste, admitió Christian con sinceridad. Hoy vi cómo te miraban las personas. No sabían quién era tu hermano. Pero sí sabían quién eras tú. Carolina respiró hondo. Eso es lo más importante. Saber que te ven de verdad. Cuando la noche llegaba a su fin, Christian se apartó al bar. Mónica, ya no solo la limpiadora, sino parte del equipo de control de traducciones, se acercó y le tocó suavemente el codo. Él se volvió y le sonrió. Ella no habló. Sacó su cuaderno y escribió rápidamente. Me alegra ver cómo terminó todo. Su elección fue la correcta. Christian asintió y escribió al lado. Tú eres la razón por la que todo salió bien. Mónica se sonrojó ligeramente, se llevó una mano al corazón y desapareció entre los invitados. De regreso en el coche, Julia apoyó la cabeza en el hombro de Christian. ¿Has cambiado? ¿Lo sabías? ¿En qué sentido? En el sentido del hombre del que me enamoré aún más. Christian suspiró. Tal vez llegó el momento de dejar de querer controlarlo todo. A veces solo hay que confiar. Y observar cómo crecen los tuyos. Especialmente si se trata de tu hermana, guiñó Julia. Christian sonrió, mirando la ciudad en la que había construido docenas de edificios. Pero solo ahora comprendía que el verdadero orgullo no se mide en cemento ni en vidrio. Se mide en personas. En sus victorias, en sus pasos hacia adelante. En su honestidad y su fe. Y si en al menos uno de ellos dejaste tu huella, entonces todo valió la pena. Cerró los ojos, recostándose contra el asiento, y por primera vez en muchos meses, se permitió simplemente sentir felicidad.